Buenas noches, doctor Juan Camilo Álvarez Maecha. Mi nombre es Henry Corba, Henry José Gregorio Corba Ramírez, estudiante del programa de especialización en biotecnología agroambiental. Em, para darle cumplimiento a la actividad de la unidad 1, fase 2, estructura y función de la proteína. Esta actividad es complementaria al desarrollo de las preguntas orientadoras de esta actividad, que es la realización de este video. Bueno, Para darle, para darle respuesta a las preguntas orientadoras, son 15 preguntas que fueron consultadas con sus respectivas fuentes de algunas bases de datos, de libros, también de las fuentes que estaban dentro de la guía. Entonces, comenzamos a darle respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles son los factores claves que determinan la estructura tridimensional de una proteína y cómo esta estructura influye en la actividad biológica? Explique con ejemplos relevantes el contexto celular o molecular. Bueno, la respuesta. Las proteínas se jerarquizan en 4 niveles interdependientes: la estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria corresponde a una secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. La estructura secundaria, con motivos estructurales de hélices alfa y hojas plegadas beta. La estructura terciaria, que define la estructura tridimensional de las proteínas compuestas por un solo polipéptido, determinándose como globulares o fibrales. La estructura cuaternaria interviene un polipéptido, es decir, si la estructura confusiva biológica está compuesta por más de una subunidad. La estructura terciaria de las proteínas se forma sobre la secundaria, al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular o fibral. Cuando hablamos de una, dijésemos, de una estructura fibrilar, es cuando hacen parte de la estructura, ya sea celular o ya sea de la conformación como de los diferentes órganos. La estructura globular, que es redondeada, es soluble y es la típica de las hormonas o las enzimas. Eh, la estructura fibrilar se caracteriza porque como su nombre lo indica, es filamentoso y también es insoluble. Y la típica de las proteínas estructurales, uno de los compuestos está dados como la queratina y el colágeno. Bueno, pregunta número 2. ¿Cómo contribuyen las interacciones entre diferentes proteínas a la formación de complejos proteicos y qué papel desempeñan en la regulación de los procesos celulares específicos? Proporcione 3 ejemplos que ilustran la importancia de estas interacciones en biología celular. Bueno, los complejos proteicos son una forma estructural cuaternaria. Las proteínas en un complejo están enlazadas mediante enlaces no covalentes. Las interacciones proteína-proteína, eh, bueno, estos complejos tienen diferentes grados de estabilidad dependiendo de su función.
La formación del complejo proteico a menudo sirve para activar o inhibir la unión de otro componente. En un momento determinado, una proteína puede interactuar con otra en lapsos cortos, en la traducción en la transducción de señales, o puede establecer interacciones fuertes y duraderas adheridas a las uniones de las células, por decir, de las células epiteliales. Bueno, como ejemplo tendríamos, tiene que implicar necesariamente tiene que estar el contacto físico directo, pues la posición y la orientación pues son específicas, y formar un complejo proteico permanente o transitorio. Tiene que no ser aleatorio, excluyendo así las proteínas que pueden chocar entre sí o por casualidad. No debe ser genérico, sino servir como propósito específico que difiera de funciones completamente genéricas como producción y degradación de proteínas. Los fotosistemas son unas subunidades funcionales y estructurales de los complejos proteicos involucrados en la fotosíntesis. Pues es decir, cuando nosotros dijésemos, hablamos, por decir, en el proceso de la fotosíntesis, el fotosistema 2, que es el que transporta pues la molécula o sea, es una proteína que está transportando, es una cadena que está transportando, pues, dijésemos, un elemento que no necesariamente tiene que ser proteína. La cromatina es un complejo macromolecular, porque pues el ADN, él está enrollado sobre una proteína de nombre histonas. Entonces, ahí pues también estarían participando dentro de estos procesos. Eh, los proteosomas, que también son complejos proteicos en las células eucariotas y en algunas arqueas, tienen una función principal que es degradar proteínas no necesarias o dañadas dentro de la célula. Dos principales proteosomas son el 26S. Este tipo más común de proteosoma en las células eucariotas consiste en una estructura cilíndrica hueca compuesta por dos subunidades, el proteosoma 20S y el proteosoma 19. El proteosoma 20S es el núcleo proteólico donde ocurre la degradación de las proteínas, mientras que en el proteosoma 19S es el responsable de regular el acceso de proteínas al núcleo proteolítico y de marcar las proteínas para su degradación. Bueno, pregunta 3. ¿Cómo se forman y se establecen las estructuras secundarias de las proteínas y cuál es su impacto en la función celular? La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos de la proteína. La estructura secundaria se establece por puentes de hidrógeno entre los aminoácidos cercanos a la cadena polipéptida. En algunos grupos, carbonilo y amino. Existen dos motivos de estructura secundaria más frecuentes, las de la hélice alfa y las de la hoja plegada beta. También existen los llamados giros, pues con una estructura alfa y beta, que son secuencias cortas que forman giros en cadena polipéptida que determinan la estructura terciaria. Cuarta pregunta, ¿qué factores externos pueden afectar la estructura de las proteínas y, por ende, su función biológica? Eh, la, es- eh, las estructuras de las proteínas, dijésemos, cuando se rompen esas estructuras, estaríamos hablando de la desnaturalización. Se conoce como la pérdida de la estructura de orden superior. Los agentes que producen este tipo se conocen como agentes desnaturalizantes, que pueden ser físicos o químicos.
Los factores que pueden dañar o alterar las proteínas son concentraciones de macromoléculas y compuestos de baja densidad molecular, el pH, la fuerza iónica y la temperatura. Pues la consecuencia para la desnaturalización de las proteínas, eh, dijésemos, dan como el resultado o cambio o agregaciones y conformaciones. Estas conformaciones son modificadas por ese proceso. Cuando una proteína es afectada por diversos factores físicos o químicos en su entorno, esta puede generar diversos cambios relacionados en su estructura y sus características físicas y químicas presentes en esta. O sea, como que cambian al ser desnaturalizadas, cambian su estructura y también cambian su función. Y en alguna literatura también que se leía, también decía que no pueden volver nuevamente como a su estado original, sino que también se degradan. Quinto, ¿cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente desordenadas a los procesos celulares y cuál es su papel funcional? La literatura especializada contiene cada vez más evidencia que demuestra que, contrario a lo establecido en el paradigma de estructura-función, las proteínas intrínsecamente desordenadas son capaces de llevar a cabo una o más funciones. De hecho, son proteínas que desempeñan funciones muy importantes en la célula. Eh, no sé, tutor, si aquí sea pertinente hablar también pues, de la epigenética cuando hay metilación en un nucleótido. A veces se pegan, pues esa secuencia puede eh, codificar una proteína. Pero si en su mismo efecto hay metilación sobre ese mismo nucleótido, perdón, hay metilación sí, en ese nucleótido, dependiendo de la base nitrogenada, inmediatamente pues esa secuencia, ese gen puede codificar otro tipo de proteína. ¿Cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias? Los enlaces puentes